encontramos en el segundo capítulo de nuestro podcast ¿Qué dicen los datos?, donde conversamos sobre la encuesta Ipsos-UDP en su serie Clima Social. Hoy vamos a hablar de nuestro segundo capítulo que trata sobre esta encuesta que hicimos sobre cuidados y que hemos titulado Cuidados, Ternuras y Cansancio. Hoy estoy con Gabriel, con Lidia, con Sergio y vamos a conversar un poco en torno a lo que nos parecieron estos datos, estos análisis, donde además tenemos la suerte de compartir no solamente datos cuantitativos de la encuesta, sino también algunos datos cualitativos, porque hemos hecho también grupos de discusión para saber un poco qué nos está pasando en Chile con este tema de los cuidados, un tema tan íntimo, tan delicado, pero tan social y público a la vez, está lleno de contradicciones, lleno de complejidades. Había pensado que quizás podríamos partir hablando de las emociones, no sé qué piensan, estuvimos preguntándoles a nuestros encuestados y encuestadas sobre las emociones que les provoca el acto de cuidar. Y recuerdo que en la encuesta anterior, cuando estuvimos hablando sobre temores y rabias, vimos que habían sentimientos contradictorios. Parece que acá también pasó algo así. No sé cómo lo vieron, si quieren comentar un poco. Perdona, yo quiero entrar desde la muy interna de la emoción que provoca este tema. Sí. Nosotros desarrollamos este panel que van a repetir, pero en paralelo estuvimos con un trabajo de entrevistas por otro proyecto sobre cuidado. Y terminamos la entrevista, teníamos un WhatsApp, y la descarga de escuchar estos testimonios de muchachas de 40 años que llevan 10 y no saben cuánto les queda de cuidar a la tía abuela, a la abuela, etc. Entonces, la primera emoción yo creo que es la que provoca en nosotros, tú decías, una realidad que es pública. Yo diría que es una realidad que es más bien privada. Claro, es como íntima y pública. Íntima, ¿no? Te fijas que afecta a todas las familias. Todos tenemos una historia de cuidados que no siempre son gratas. Sí. Entonces, quisiera partir desde la emoción del equipo. Sí, de la misma manera que para mí creo que fue muy interesante cuando uno revisa, analiza los datos, particularmente del grupo de discusión. Lo que me tocó a mí, leer esos datos. Y esos datos dan cuenta de una realidad absolutamente transversal, donde la emoción cruza, la culpa por dejar a veces a una persona mayor en un hogar, o bien la negación de la posibilidad de dejar a una persona en un hogar, porque se siente que si yo dejo a una persona en un hogar, no la cuido y no la quiero. Y por lo tanto es como tan tensionante para cada uno de los que tienen que participar de esa decisión, pero también del conflicto familiar, de quienes participan directamente en el cuidado, quienes se desentienden del cuidado, que es muy complejo, y los costos económicos y emocionales, no solamente de quien cuida, como tú dijiste, Sergio, sino que también del entorno familiar en el lugar donde esa persona vive. Creo que el trabajo da cuenta de eso. Efectivamente, tanto la encuesta como los grupos de discusión muestran que este tema es complejo, está lleno de dudas, de tensiones. Quizás Gabriela ahí nos puedes comentar un poco desde el punto de vista de la encuesta, ¿cierto?, cómo aparecieron las emociones, porque le preguntamos, ¿cierto?, a la muestra, tenemos una muestra de 1.100 encuestados y encuestadas, y les preguntamos cuál era la primera palabra, ¿no?, que se les venía a la cabeza cuando ellos pensaban en lo que significa cuidar, ¿no? Y esas palabras muestran como contradicción, ¿cierto? Exacto, esta ambivalencia, a mí eso me llama mucho la atención, y un poco también como para complementar los hallazgos más cualitativos. Yo personalmente no lo esperaba, era como, básicamente, si uno se pone a pensar en los cuidados, siempre está pensando un poco en lo que está la opinión pública como una situación o una experiencia angustiante, que en buena medida lo es, ¿no? Pero también hay que resaltar que en la encuesta emergen emociones que uno podría asociar, entre comillas, como emociones positivas, o al menos emociones que no significan un desgaste, por ejemplo, ¿no? Y en la encuesta conviven un poco esa ambivalencia o esos matices, ¿no? Porque por un lado está todo el tema del cansancio, del agobio, que es bastante preponderante, pero también hay emociones bien preponderantes de felicidad, de ternura, así que quizá uno no podría haber anticipado antes. Me pregunto de dónde vienen, por ejemplo.
Sí, eso es muy interesante. Yo pensaba, muchos de nosotros en el equipo también somos cuidadores o cuidadoras y hemos sido cuidadoras, lo que además tiene sentido porque algo muy interesante que mostró nuestra encuesta es que el 83% de las personas encuestadas decían que alguna vez habían desarrollado la tarea de cuidado. O sea, el cuidado no es algo que afecta a un porcentaje chiquitito de la población, al parecer, ¿no? Todas las personas en algún momento nos vemos, ¿no?, en la necesidad de cuidar a un hijo, a un padre, a una hermana, a un pariente enfermo. Y claro, yo pensaba en mi propia experiencia, yo soy mamá, tengo una hija pequeña y pensaba en esa ternura, ese amor, pero que también está cruzado a veces de agobio, de soledad. Entonces, como que la encuesta permitió mostrar eso, ¿no? Esa doble cara del cuidado y que nos lleva, ¿no?, a la necesidad de hablar de esto, ¿no? El cuidado del adulto mayor tiene muy fuerte esa tensión, porque hay como dos discursos. Primero, efectivamente, nosotros le llamamos la devolución del amor, esta idea de que estás devolviendo lo que te entregaron tus padres. Hay mujeres que cuidan no solo a los papás, cuidan a los tíos, cuidan a parientes, gente que ni siquiera tiene un lazo familiar. Entonces, ese relato de la devolución del amor es súper complicado, porque nosotros decíamos, bueno, pero ¿tú crees que te van a cuidar a ti tus hijos? No, porque mi hija va a la universidad, no, porque mi hija tiene otros, no, porque esta es una generación egoísta. Entonces, eso también tiene esa tensión de una expectativa que no tiene concreción, al menos en el relato de las personas. ¿Me explico? Y lo segundo es la omisión de hablar de la muerte, la omisión de hablar respecto de qué es lo que vas a hacer cuando tu pariente tenga una enfermedad neurodegenerativa, ¿no es cierto?, y que ya sea muy difícil y riesgoso a la vez cuidarlo, porque se te puede caer una fractura de cadera y todo lo complica. ¿Ya? Entonces, es una conversación, es un relato que cuesta mucho en este trabajo cualitativo sacarlo. Había gente que de repente uno empezaba a entrevistar y no, yo cuido a una niña, y después la mirada la entrevista y dice, ah, no, que yo cuido a mi abuelita también. Y ese es otro mundo. Entonces yo creo que esta conversación tiene distintos matices, si es una hija o si es un adulto mayor. Eso es súper interesante porque varía según cierto a quién cuidas. Y hoy en día, claro, es interesante porque por un lado en Chile como que estamos enfrentando esta baja de natalidad, entonces puede que cada vez menos tengamos que cuidar niños, pero también tenemos cada vez más envejecimiento, entonces cada vez más tenemos que cuidar, ¿cierto?, a personas mayores. Entonces estamos, ¿cierto?, ahí en esos dilemas de que también están quizás cambiando los actores a los cuales vamos a tener que cuidar. En ese marco quizás pensaba también, como mencionaste a las mujeres, sería interesante que hablemos un poco del género, ¿no? ¿Qué pasa con los roles de género en este campo? Porque yo recién les comentaba, ¿cierto? 83% de nuestros encuestados y encuestadas cuidan, así que cuidan tanto hombres como mujeres. Yo pensé, eso a mí me sorprendió, yo pensé que solo iban a aparecer las mujeres cuidando, ¿no? Porque siempre se habla del problema de los cuidados como si fuera un tema muy de las mujeres. ¿Qué está pasando con los roles de género en este campo? Yo creo que varias cosas. Primero, en el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que hay importantes cambios culturales que uno puede ver detrás sobre el tema del cuidado. Uno mira en la calle, la gente opina, si hablamos de la sala cuna, la necesidad de que la sala cuna sea universal, no solamente para las mujeres. Ese es un cambio potente que además viene discutiéndose por muchos años. Pero también en la cotidianidad, uno camina por la calle y uno ve hombres empujando el carrito para llevar, digamos, el niño a un jardín, o de la mano para llevarlo al colegio. Entonces hay una dimensión hoy día sobre el cuidado de los niños que es distinto a lo que pudiera haber sido hace muchos años atrás. Pero también yo pienso en esos jóvenes hoy día que miran el cuidado de personas mayores o de las personas que están enfermas, y también a ellos, a diferencia de los niños y niñas y adolescentes, yo a ellos, a esas generaciones los veo con más temor. Voy a ponerlo en estos términos, ¿qué va a pasar conmigo y en mi rol de cuidador? Particularmente creo yo con los hombres, porque como con las mujeres, la gente dice o aparece decir es que las mujeres tenemos mejores condiciones para cuidar. Entonces también vienen otras conversaciones sobre la masculinidad. Sí, exacto. ¿Y qué implica para esas nuevas generaciones de hombres qué roles les va a tocar a ellos cumplir? Sí, la encuesta muestra eso, ¿no, Gabriel? ¿Cierto? Sí. Porque le preguntamos a las personas quién debía cuidar, ¿no? Y quién estaba más capacitado, capacitada, y se muestran ciertas como tensiones, ¿no? Es bien interesante a propósito de lo que menciona Lidia, porque yo creo decir dos cosas a propósito de eso. La primera es que efectivamente está la distinción entre un poco la deseabilidad social, ¿no? Todos debemos hacernos cargo de los cuidados, ¿no? Que como, más allá del género, ¿no? Como decir, sí, hombres y mujeres tienen que cuidar por igual
eso es súper preponderante en la encuesta, pero al mismo tiempo simplemente puede ser el reflejo de una inseguridad social, un discurso que está dando vuelta como en el sentido común, y a veces las personas no quieren como ir en contra de esos discursos como, entre comillas, como dominantes. Pero a propósito de lo que decía Lidia, hay algo interesante cuando a la gente se le pregunta, bueno, ¿y quién está más capacitado? ¿Quién tiene más habilidades para cuidar? Ahí se empiezan a notar estas como desigualdades de género como más light, porque hay una preponderancia para decir, las mujeres, ¿sí? Entonces todo aquello que está como en la desigualdad social se empieza a desmenuzar un poco cuando empezamos a ver, bueno, efectivamente, cuando tenemos que hacernos cargo, ¿quién podría tener mejores capacidades? Y eso uno lo ya podría como hilar un poco más fino respecto de en qué medida eso refleja una desigualdad de género o no. Y lo otro que me gustaría decir es que, claro, sobre las emociones, estábamos conversando sobre cómo conviven emociones, esta mixtura emocional, ¿no? Donde puede haber agobio, cansancio, pero al mismo tiempo ternura, felicidad y satisfacción por la labor de cuidado. Pero cuando uno mira la diferencia de género, se da cuenta que ahí se difumina todo. Sí. O sea, son las mujeres las que sienten preponderantemente como emociones de agobio, de frustración, de cansancio, ¿sí? Y eso tiene que ver porque en la práctica la labor de cuidado se distribuye de manera muy desigual, son las que cargan con mayor cantidad de horas. Sí. Mientras que en los hombres conviven mucho más las emociones del tipo ternura, satisfacción, felicidad, porque la carga es mucho menor. Entonces, quizá en la labor de cuidado es como mucho más indirecta y puede llevar entonces a que se produzcan este tipo de emociones. O los hombres quizás se involucran de otra forma, ¿no? Cuando se involucran. Ahora, igual es súper interesante el punto, porque tú tienes razón, las emociones negativas son más preponderantes en mujeres, pero igual hay hombres cuidadores que tienen porcentajes de emociones negativas también altos. Entonces, también hay una conversación relevante para hablar de masculinidad y cuidado. O sea, también hay hombres que están cuidando y que también están sobrepasados, que también se sienten cansados. Entonces, es interesante, es como entre problemático, pero también hay como una cierta como tono positivo en esta conversación en términos de darnos cuenta que la conversación sobre cuidado nos interpela a todos y a todas, no es una conversación sobre las mujeres nomás, o sea, hombres y mujeres estamos cuidando y todos y todas nos estamos sintiendo cansados, agobiados, a veces como que no tenemos el apoyo que necesitamos, ¿qué está pasando? ¿No? Y ahí podemos empezar a pensar, si... ¿Quién es el responsable de esto? ¿El Estado? ¿Somos las familias? ¿Son las personas individuales? ¿Quién se hace cargo de este tema de los cuidados? Sí, solo agregar que hay un segmento que es el más complicado, que son las mujeres que están a cargo de cuidados y que han visto esto como una extensión del rol de, primero de madre, después de abuela, que están aisladas en sus casas, cuya única ventana hacia el mundo es muchas veces la televisión, ¿cierto? Los matinales, en menor medida la radio. Entonces ese segmento, la sensación de angustia, de cansancio, con poca sociabilidad. Una chica nos decía, mira, la única esparcimiento que tengo cada 15 días viene una amiga y nos tomamos un copete el día sábado. Y yo digo, bueno, pero tú sabes, no, yo a las 8 de la noche me acuesto, se acuesta mi mamá y yo me acuesto al tiro. Y ahí todo, y el domingo preparar otro día. Entonces, ahí hay un segmento bien específico, que creo que es importante. Y respecto de quién se hace cargo del Estado, la otra pregunta es súper interesante, lo señalan, en el cual, ¿qué es lo que aparece? Es como la ausencia un poco del Estado. Es como una cosa muy difusa, en que ni siquiera se reconoce lo que se hace, no hay conocimiento de cosas básicas, por ejemplo, el carnet de cuidadores, una política pública relativamente importante. No existe. Entonces, primero, la visualización del Estado en esto es, al menos en el discurso, al menos en los cuales, muy difusa. Porque parece que la conversación pública sobre cuidado está como recién tomando fuerza, ¿no? Llevamos tanto tiempo hablando de esto al nivel que estamos hablando hoy, ¿no? No sé, Lidia. Bueno, definitivamente, o sea, en uno de los intentos de reforma constitucional, yo creo que más bien el primero hablaba de una constitución de los cuidados, o sea, por lo menos yo en algún minuto así lo traté de transmitir. Pero esa conversación de los cuidados creo que al principio estuvo enfocada hace muchos años atrás en el niños y niñas. Sí. Niños y niñas que requerían sala cuna. Y la idea de sala cuna universal. O sea, ese trabajo sobre roles de género y cuidado de niños y niñas venía hace muchos años. Sin embargo, hoy día, dado las condiciones demográficas que hoy día tenemos, se ha cambiado ese eje. Y creo que
allí es cómo el Estado se hace cargo. Aquí Sergio señala algo muy importante, o sea, ¿qué rol cumple? Hay establecimientos de larga estadía, los ELAM, y los que están reconocidos por el Estado son muy poquitos. El resto son informales, que carecen muchas veces de fiscalización. Luego están los ABC1, por así decirlo, muy caros, que están lejos de la posibilidad de acceso de la mayoría de la población. Y también sobre los cuales las personas, y ahí vienen los temores también, la posibilidad incluso de pensar en que puedo dejar a mi ser querido en uno de esos lugares, también está rodeado de todas aquellas otras historias sobre la negligencia, el descuidar al otro. Hay temor, ¿no? Hay como Mucho temor. temor. Pero también un trabajo que hicimos hace unos años atrás sobre esto, era aquellas personas que trabajaban en los establecimientos de larga estadía, donde estas mujeres, muchas de ellas inmigrantes, tenían 2 turnos en 2 tipos distintos de establecimientos, con un efecto no solamente en su condición de ellas trabajadoras, sino que también sobre la calidad de los cuidados. Y no hablamos de eso. No hablamos de las relaciones laborales respecto de esas mujeres, que a su vez también tienen a cargo también hijos, y también cuidan. Entonces es como el paquete, pongámoslo así, el paquete de los cuidados, es un paquete grande. Y muy complejo. Muy complejo, y siempre centrado a veces en la entrega así simbólica del bono. Claro. El bono, si uno pudiera pensarlo en los términos políticos que hoy día se discuten, no resuelve un problema mucho más estructural sobre cómo las familias tienen que enfrentar una situación de cuidado. Y que no es corta. A veces yo siempre digo un poco pensando, yo que tengo una hija chica, digo, a veces se habla como si los hijos o las hijas hubiera que cuidarlos 1 año o 6 meses, ¿no? Los hijos hay que cuidarlos toda la vida, pero y el periodo que son como muy vulnerables es largo, o sea, es cosa de pensar cuánto tiempo demora un niño o niña en poder quedarse solo en la casa, no sé, y bueno, y en el caso de los adultos mayores también, ¿no? Entonces, efectivamente tenemos, ¿no? que hablar de algo que tiene una temporalidad larga, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, volviendo al tema Estado-Familia, que es muy interesante, también hay que preguntar a Gabriel, en base a lo que dice la encuesta, que a mí me pareció muy interesante esta tensión que se revela entre como el quién debe hacerse cargo, y que parece que varía según actor, ¿no? Como que si son los niños, con mi hijo no te metas tanto Estado, pero si son los adultos mayores, parece que sí. ¿Qué está pasando ahí? Sí, Marca, o sea, hay una diferencia como bastante clara en ese sentido. Como básicamente el Estado no se meta en la familia, en el cuidado como de los hijos y las hijas, ¿no? Tal cual, como... Sí. Y eso es súper preponderante, como más, no sé, más del 50%, 52% prefiere la familia, o sea que básicamente el Estado no se involucra en el cuidado de niñas, niños y adolescentes. Pero eso cambia, y aquí se genera un poco el quiebre, en respecto del cuidado de personas mayores, respecto de personas que tienen algún grado de discapacidad, y también respecto de personas que puedan tener algún tipo de problema psiquiátrico, ¿sí? Que también requiere labores de cuidado, donde se está reclamando, es un poco lo que se ve en la encuesta, como mucha mayor participación del Estado, al menos un involucramiento mayor. Uno podría pensar, mira, el Estado podría tener como un sistema de cuidados de discapacidad, no sé, personas que tienen discapacidad, pero todavía creo que no estamos en esa, ¿no? O sea, hay una preponderancia en estos casos como para que el Estado al menos se involucre y entonces al menos conviva un sistema como, o sea, la familia evidentemente siempre está como bastante presente en lo que dicen las personas, pero al menos que conviva con un sistema mixto, ¿no? Que el Estado todo tenga algún rol, y sobre todo en el cuidado de personas mayores. Porque ahí cuando indagamos un poquitito más, como que bueno, es súper mayoritaria la opinión respecto de que hay un sistema público, por ejemplo, por parte del Estado para mejorar las condiciones, o sea, para igualar un poco las condiciones respecto de cómo se cuidan los adultos mayores, las personas mayores. Porque las diferencias socioeconómicas acá no son menores. Vamos a pensar un poco en eso, porque al final del día como la capacidad que pueden tener las familias un poco para delegar la labor de cuidado, ¿sí?
afecta mucho cuál es como el tipo de actitud que tienen o de preferencia respecto de cuánto se tiene que involucrar el Estado. ¿Sí? No sé, pues, las personas que de ABC1 o que tienen mayores ingresos, evidentemente pueden estar, lo que muestra la encuesta, un poco más en desacuerdo con mayor participación del Estado, pero porque pueden pagar esa porque necesitan menos al Estado, claro, ¿no? exacto, de alguna ¿no? manera, o creen que necesitan menos al Estado. Entonces, al final del día, la intervención del Estado aparece como una forma de igualar las condiciones en cómo se cuida, ¿no? Pero quiero decir algo sobre esto, porque de alguna manera el tema del cuidado, y voy a poner algunas de las tensiones en las políticas públicas que se han desarrollado en Chile en las últimas décadas. La tarea del cuidado y el rol del Estado sobre el cuidado, particularmente de niñas y niños menores, en transición menor, ha sido pensado para que las mujeres ingresen al espacio laboral. Entonces, toda una política de la necesidad y la importancia que las mujeres ingresen al trabajo remunerado. Eso requería importantes políticas públicas relacionadas con el cuidado del niño y el despliegue de la JUNJI para crear mayor número de salas cuna, extensión horaria, con toda una discusión que hubo en su momento, que por qué iba a haber una extensión horaria hasta las 7 de la tarde. Bueno, porque el trabajo termina a las 6 y por lo tanto, ¿qué hago yo con el niño o la niña entre las 4 y, o sea, no tengo un trabajo? Hoy día entonces entramos a otra conversación respecto de los cuidados particularmente de niños y niñas, que tiene que ver esta relación familia-trabajo. Y sí, no, pero nuevamente yo creo que hay una conversación sobre esta conciliación familia-trabajo que también tensiona, porque ¿quién va a hacer esa conciliación? ¿Quién se sacrifica, no? Y pensando nuevamente, y lo proyecto sobre otras ideas que también van después al final de la vida. Si tenemos un sistema de pensiones que está pensado desde una contribución de carácter individual, las que pierden al final del día nuevamente son las mujeres, que tienen menos fondos, y nuevamente requerimos, digamos, personas mayores que tengan unas pensiones dignas, que además si son mayores, necesitan cuidado, tampoco hay dinero para cuidarlas. Entonces es bien interesante en cómo nosotros miramos a veces algunas políticas públicas súper focalizadas en una parte del ciclo vital, cuando en realidad uno debe mirar el ciclo vital en su conjunto y los efectos de género que eso exige. Ahí podríamos hablar quizás un poco de las preocupaciones que surgen tanto en el foco, en el trabajo cualitativo, como en la encuesta, porque es interesante, nosotros hicimos preguntas en el trabajo en torno a cuán preocupadas se sentían las personas en torno, por ejemplo, tanto a la posibilidad de cuidar como a la posibilidad de ser cuidado o cuidada en el futuro, ¿no? Y algo que se observa, me parece, en los datos cuantitativos al menos, es que parece que hay mucho temor de ser una carga para las familias en el futuro. No hay tanto temor o preocupación de cuidar, pareciera que lo que más nos atemoriza es ser cuidados o ser una carga para aquellos que nos tienen que cuidar. Es como que también hoy día estamos con mucha conciencia de que probablemente también con el envejecimiento creciente y el prolongamiento de la vida, ¿no? Que vamos todos a tener que ser cuidados, objetos de cuidado en algún momento. Y eso parece que nos preocupa también. No sé cómo ven eso ahí, el tema de las preocupaciones. No, perdón, es que lo primero... Es que este tema nos toca a todos. Sí, nos das cuenta que nos toca una fibra, ¿no? Estamos todos ahí como... Es que hay un dato que a mí me sorprendió mucho. Primero, que las que más cuidan son las mujeres, Sí, y las más preocupadas, lo que tú acabas de decir, son las mujeres. Exacto. Entonces, vuelvo al tema de la retribución del amor. O sea, el dato lo confirma lo que uno ve. Yo quería solo agregar respecto a lo anterior que la intervención del Estado tiene un abanico enorme de cosas. ¿Ya? Y eso va desde, en la propuesta, un par de horas que yo pueda hacer algo, un centro como un jardín infantil, etc. Y lo otro que quiero agregar, que decía Lidia, que es súper importante, la política del Estado es la conciliación de cuidado-trabajo. Pero hay un segmento de la población, de las mujeres, que no quiere entrar al mercado laboral por distintas razones, porque cree que la labor de cuidado es importante, porque los hijos crecen mejor, etcétera, etcétera. Y eso no está en la discusión. Todas las políticas son para que la mujer pueda ingresar al mundo laboral. Y hay otras formas, incluso los emprendimientos, señoras que hacen fríos, favores, que arreglan ropa, van aquí a Estación Central a comprar ropa americana y después la venden en la casa. En otro mundo que no está en la discusión. Ha estado siempre como las más capacitadas, además, son las que ingresan
y tiene que ver con el cuidado de los niños, pero ahí tenemos un problema de adultos mayores. Totalmente. ¿Cómo ven, no sé, Lidia, Gabriela, las preocupaciones de nuestros encuestados y encuestados, de nosotros mismos, nosotras mismas? ¿Cómo lo ven? Hay algo interesante, ¿no? Que complementando un poco lo que mencionaba Sergio, porque claro, las mujeres son las que más cuidan, está clarísimo, no hay ninguna encuesta como para como constatar eso, ¿no? Pero también la experiencia, cuidado de las mujeres no es la misma, ¿sí? Entonces, cuando hay una mayor carga, ¿sí? Lo que vemos consistentemente en la encuesta es que muchas mujeres reportan la pérdida del trabajo. O sea, como tuvieron que dejar de trabajar porque las labores de cuidado exceden un poco la capacidad o el tiempo disponible, ¿no? Eso por un lado. No sucede para todas las mujeres, pero sucede sobre todo para aquellas que tienen más carga. Y ahí es donde emergen las preocupaciones también vitales sobre lo que va a pasar con ellas en el futuro. Entonces, quizás ese involucramiento mucho mayor como que desencadena este tipo de preocupaciones que no están presentes en las mujeres que participan un poco más en el mercado laboral también. Entonces, como que yo siento que hay una diferencia importante dentro de las mujeres y también por la cantidad de trabajo que hay y el tipo de trabajo, porque hay un perfil de mujer que cuida muchísimo, pero que también tiene una diversificación de roles de cuidado que es mucho más grande. Y es ahí donde básicamente se generan todas las aprensiones y empiezan y se suscitan las emociones más fuertes respecto de agobio, de insatisfacción, como que, claro, es ahí donde se ve una diferencia como dentro del mismo género, ¿no? Y que es importante como porque no todas las mujeres conviven de la misma manera por roles de cuidado, y hay unas para las cuales hay costos súper grandes, donde no es posible conciliar de ninguna manera. ¿Sí? Bueno, yo creo que ahí también hay un elemento de los cambios sociales que dicen relación con, de alguna manera, la forma en que las redes sociales, las redes comunitarias también han cambiado. Sí. Quizás en el mundo, digamos, popular, en las poblaciones, en distintos lugares, había una forma mucho más colectiva del cuidado, por ejemplo, de niños. O sea, le encargaba a la vecina. Tal cual. Le encargaba a la vecina no iba, le daba el almuerzo. Y también había algo también de ese sentido de comunidad frente al cuidado de otras personas. Y eso, en la medida en que nuestra sociedad ha cambiado, esa fragmentación, esas rupturas de redes sociales, también nos imponen pensar quién nos cuida. Es que hemos perdido la tribu, ¿no? A veces se habla mucho de eso, como que antes se cuidaba en tribu, ¿no? Cuidar en comunidad, decía una persona textual. Sí, exactamente. Bueno, y en ese sentido también, y bueno, aprovechando que un año de elecciones, uno se pregunta si algo de esto que estamos hablando es relevante para el debate político. ¿Están hoy día los candidatos, las candidatas hablando de estos temas? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, algo preguntamos en la encuesta también al respecto. ¿Cómo lo ven? Claro, en general como que lo que se muestra en la encuesta es que no hay mucho conocimiento respecto de cuáles son las candidaturas donde hay mayor preponderancia de no sé, algún programa sobre cuidado, pero me parece que en el caso de las candidaturas más de izquierda, creo que hay claramente un mayor conocimiento de que existen esos los programas. Pero lo que yo quiero decir más sobre lo que a mí me llamó un poco la atención también mirando los datos, es que las personas, ¿sí? O sea, vemos muchas menos diferencias en términos de identificación política y de preferencia electoral de la que, por ejemplo, veíamos en la primera encuesta. En las rabias y los temores. Exacto. Aquí hay como, en términos políticos, de preferencias y en términos como más ideológicos, es súper transversal. Pero se pueden ver ciertos como atisbos de que hay en las personas como más de centro izquierda, aquellas que tienen alguna preferencia, no un candidato en particular, está más la preocupación por los cuidados. ¿Sí? Ahora, si eso se traslada o no al conocimiento que se tiene sobre los programas, ahora se ya como que escapa un poco el... Sí. En los cuales lo que aparece es un porcentaje, pero hetero, no es interesante mostrar la vejez y menos el drama de los cuidados. Hay otros temas que son más transversales. Siempre decía una persona, la seguridad marca todo, arranca desde los cabros chicos hasta la tercera edad, un poco más. Pero ver la tercera edad, ver la vejez, ver el problema de los cuidados, no es bonito.
Y esa es la explicación que te dan por qué no está hoy día, no está en la conversación. Nosotros, bueno, no es una encuesta, pero no había como mucha claridad respecto de que sea un tema en general para los actores políticos. Es interesante que digas eso, porque lo que muestra nuestro dato precisamente es que a muchas personas este tema de hecho las interpela. Entonces, Claro, nosotros mismos le decíamos, oye, pero y además que la población, los que votan son las personas de mayor edad, entonces son debería ser. personas que cuidan, ¿no? Claro. Y que serán cuidadas, no sé cómo le ve el idea. Es que miremos cada uno de los matinales, miremos cada una de la televisión abierta y los noticieros. Saquemos el porcentaje de noticias que tienen que ver con inseguridad. Eso es. Y se ha Ahí está, convertido ahí en está. un país que solo discute inseguridad. Y seguridad en temas de delincuencia, porque esto también tiene que ver con la seguridad y la inseguridad. Exactamente, ¿no? esto Pero tiene es que otra ver- seguridad, la Esto tiene seguridad que ver total, con ¿no? seguridad social. Exactamente. Bueno, qué interesante, ¿no? Haber conversado un poco sobre la encuesta, sobre los estudios y bueno, veremos de qué estaremos hablando el próximo mes, a ver si seguimos indagando un poco en las emociones, los temores, las preocupaciones de chilenos y chilenas.